En esta mañana quiero hablar un poquito acerca de la santificación. La sierva del Señor dice que la santificación es un proceso que dura toda la vida. Eso quiere decir que yo debo comenzar ahora, hoy, y no mañana. El proceso de santificación tiene que ver con la limpieza de nuestro ser, con la limpieza de nuestra mente, con la limpieza de nuestro corazón. El Señor Jesús dijo: sed pues santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ahora, esto no es difícil, tampoco es fácil. Hasta que no se una la voluntad del hombre con la voluntad de Dios, esto nunca va a ocurrir. Nosotros tenemos que llegar a ser santos como es Jesús, como es Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Los impíos no podrán ver a Jesús cuando Él venga por segunda vez, porque el resplandor de su gloria los va a fulminar. Solamente los que se hayan preparado, solamente los que hayan emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, solamente los que hayan purificado sus vidas a través de las Escrituras y a través de la oración, van a ser aquellos que van a poder estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez y no van a ser fulminados. Porque todos los impíos van a morir. Nosotros hemos leído varios pasajes en la escuela sabática donde habla de esta realidad. Solamente los que hayan emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero van a poder irse con Jesús para morar en el reino de los cielos, y no por la eternidad como muchos dicen, sino por 1000 años. Nada más que 1000 años. Y usted se dirá: ¿y después de los 1000 años qué pasa? Bueno, ese es otro tema que después vamos a hablar. Pero sí les puedo adelantar algo. Después de ese milenio que nosotros vamos a estar arriba en el cielo, Dios mismo dice que con la Sion, con la nueva Jerusalén, la ciudad santa, va a descender del cielo para morar con cada uno de nosotros. Así como lo estuvo hace 2000 años acá en la tierra, así también va a estar con nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a ser una presentación un poco atípica. ¿Por qué? Porque yo no he buscado textos que estén relacionados con la santificación. Sí he tomado otros textos que tienen cierta vinculación a la santificación. Les había dicho recién que la santificación es un proceso que dura toda la vida y que debe comenzar hoy. Muchos por ahí piensan que cuando Cristo venga por segunda vez, allí nuestro cuerpo va a ser transformado, este cuerpo de pecado. Es cierto que eso va a suceder, pero lo que Dios no va a poder hacer es darnos un carácter nuevo, porque el carácter ya tiene que estar formado en cada uno de nosotros. No pretendamos que Dios haga la obra de santificación cuando Él venga, porque Él ya viene a buscar un pueblo santo. ¿Es así o no es así? Él viene a buscar un pueblo santo. Entonces yo no puedo decir cuando Él venga me voy a preparar. ¿Qué tiempo va a tener usted para prepararse? Ninguno. Ya habrá sido demasiado tarde. Todavía estamos en tiempos de paz. Todavía estamos en tiempo de gracia en que nosotros podemos acercarnos a Dios y purificarnos día tras día. Yo les voy a contar solamente un relato. Muchos de ustedes ya lo conocen, de José. José era uno de los hijos de Jacob. Esta familia estaba compuesta por 12 hermanos. Yo hago más o menos resumido el relato porque hay niños para que ellos puedan saber también de qué trata.
Los otros hermanos tenían envidia a José e intentaron matarlo, pero uno de sus hermanos Rubén dijo: no lo matemos. Mejor lo vendamos a una compañía. Y así fue. José fue vendido a una compañía de ismaelitas y él fue a parar a Egipto. Fíjense, no, él era un niño y fue a parar a Egipto. Y luego los otros hermanos mintieron que una bestia salvaje lo había despedazado y lo había devorado. Pero cuando en realidad este niño había sido vendido a los ismaelitas y luego los ismaelitas lo vendieron a los egipcios y él estaba allí en el palacio. Estando él ahí en el palacio, Dios le reveló algo muy importante a José. Le había revelado un tiempo de paz, le había revelado un tiempo de abundancia, le había revelado un tiempo de prosperidad, pero también le había revelado un tiempo de angustia, un tiempo de crisis, una crisis terrible. Hermanos, yo quiero decirles que Jehová el Señor no hará nada sin que consulte a sus siervos los profetas. Por eso en esta mañana yo les estoy informando lo que Dios va a hacer más adelante. Por eso Dios tiene mensajeros y los mensajeros deben advertir al pueblo para que estas cosas no sorprendan después al pueblo del Señor. De esa manera Dios informó a José. Ahora yo le pregunto, ¿qué hizo José en tiempo de abundancia? En tiempo de paz y de prosperidad, ¿qué hizo? Hizo provisión. Llenó los graneros. ¿Por qué? Porque después venía un tiempo de crisis, un tiempo muy malo. Se acercaba una gran hambruna. Iba a haber hambruna en toda la tierra. Entonces, como Dios ya le había informado lo que iba a suceder, Él entonces hizo reserva, hizo provisión. ¿Para qué? Para el tiempo malo. Ahora nosotros como adventistas, como seguidores de Cristo, debemos saber que vienen tiempos malos, tiempos culeros, tiempos peligrosos, tiempos de angustia, cual nunca hubo en la tierra, ni habrá después de esto. Me estoy refiriendo a un tiempo de angustia. Si sabemos que va a haber un tiempo de angustia, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Prevenir. Tenemos que hacer provisión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sostenernos en pie cuando llegue el momento de la crisis. Porque cuando llegue el momento de la crisis no va a servir de nada su oración, no va a servir de nada su ayuda, no va a servir de nada el estudio de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo se habrá retirado. ¿Y sabe cuándo va a ocurrir eso, hermano? Cuando se cierre la puerta de la gracia. El Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra y nosotros quedaremos sin intercesor. Ya no vamos a tener a Cristo en el santuario intercediendo por cada uno de nosotros. Y vamos a tener que experimentar la agonía que Cristo experimentó estando allí clavado en la cruz del Calvario. Él llegó a sentirse solo. Nosotros también vamos a quedar solos porque el Espíritu Santo ya no va a estar con nosotros. Se va a retirar de la tierra. Y si el Espíritu Santo ya no está, no puede haber obra en nuestra mente, no puede haber transformación, porque lo que Dios utiliza para transformarnos es su palabra y el Espíritu Santo. Es ahora el tiempo en que nosotros debemos aprovechar. Es ahora cuando yo tengo que hacer provisión. ¿Cuáles son las provisiones que yo debo hacer? Bueno, nosotros vamos a ver en la Biblia qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos de paz que todavía tenemos. Todavía hay libertad religiosa. Todavía no hay objeción de conciencia. Usted puede tomar una Biblia y puede sentarse en la calle y nadie le va a decir nada. Usted puede tomar una Biblia y sentarse en la plaza principal del Carmen y nadie le va a decir nada. Usted puede entrar a un estadio y puede abrir una Biblia en el estadio y nadie le va a decir nada. Pero llegado el momento, eso no se va a poder hacer. Es ahora cuando nosotros debemos nutrirnos de la palabra del Señor. Tenemos que consolidar nuestra fe.
nuestra fe debe estar consolidada y basada en las Sagradas Escrituras. Por eso es ahora cuando yo tengo que comenzar el proceso de santificación. Porque a ver, ¿cómo hace Dios para santificarme a mí? Y a través de la Biblia. Eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Y santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Si yo quiero ser santificado, ¿qué tengo que hacer entonces? Orar, sí, es cierto, es verdad. Pero también debo estudiar la palabra de Dios, no solamente estudiarla, sino también ponerla por cumplimiento, ponerla por obra, porque esto es palabra de Dios. Lo tomo o lo dejo. No puedo ser creyente a medio. Porque a los creyentes, a los cristianos tibios, dice que Dios no va a vomitar de su boca. Por eso van a haber dos grupos. Nosotros hemos visto dos grupos hace rato en el estudio de la escuela sabática. Un grupo de ellos son los redimidos, son los lavados por la sangre del Cordero. Y el otro grupo es el grupo de los impíos que no obedecieron a Dios, sino que obedecieron a Satanás. Solamente va a haber dos grupos, no tres grupos. Por eso es que no existen los tibios. Para Dios es blanco o es negro. No puede ser gris. Ahora, ¿en qué grupo quiero estar, hermano? La decisión la debo tomar ahora. Porque todo depende de nosotros. Si yo quiero salvarme, tengo que acercarme a Cristo, tengo que purificarme a través de la sangre del Cordero, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración. Y si decido para perdición, bueno, haré todo lo contrario. No estudiaré la palabra de Dios, no iré a la iglesia, no estaré involucrado en los servicios de la iglesia. Es ahora el tiempo en que nosotros podemos decidir el curso de nuestro destino. Porque Dios no me va a salvar por la fuerza. Es el regalo. La salvación es un regalo. ¿Lo tomo o lo dejo? Pero Dios pone las reglas. Dios dice cómo deben hacerse las cosas. Habíamos dicho que José había hecho provisión para los tiempos malos, para los tiempos funestos, para los tiempos angustiosos. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros sabemos por la Biblia y por la orientación profética que se acerca la gran crisis final. Y la Biblia la describe como un periodo de tiempo de angustia, un tiempo terrible, en el que no tendremos las ventajas que hoy nosotros tenemos. Que ya no tendremos más posibilidades de hacer nada. Esos tiempos están a la puerta. Esos tiempos ya se han acercado demasiado. ¿Y por qué decimos esto? Porque las profecías se van cumpliendo. Porque el cumplimiento de las profecías están delante de nuestros ojos. Por eso sabemos que esto también se va a cumplir. El cierre de la puerta de gracia también es una profecía, solo que no está determinada en tiempo. Pero que esto se va a cumplir en estos días. Y nosotros vamos a poder ser testigos ocular del cierre de la puerta de gracia. Así como muchos pudieron ver cómo se cerraba el arca, la puerta del arca de Noé, así nosotros también. No digo que no vamos a ver la puerta en el cielo, pero sí nos vamos a dar cuenta cuando se cierra la puerta de la gracia. Porque esta información no está vedada. Hay luz con respecto a esta profecía. Por eso nosotros la tenemos que hablar, la tenemos que enseñar y tenemos que decirle a los hermanos qué cosas van a suceder después del tiempo de gracia. Y yo le tengo que decir en esta mañana que después del cierre de puerta de gracia vienen los tiempos angustiosos. Y ahí ya no tendremos al Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero sí, hermanos, yo les quiero recomendar un capítulo. Ahora no recuerdo bien. Es el capítulo donde habla de la crisis final. Habla del tiempo de angustia. Usted lo va a encontrar en el conflicto de los siglos y usted se va a poder interiorizar qué es lo que va a pasar en ese tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar con el pueblo del Señor? ¿Y qué cosas tengo que hacer yo para poder estar firme cuando llegue la crisis final? Tenemos que ser inteligentes. Es ahora cuando yo tengo que orar. Es ahora cuando yo tengo que cantar.
Es ahora cuando yo tengo que salir a hacer obra misionera a la calle. No mañana, porque mañana ya no se va a poder, hermano. Estamos en los tiempos finales. Por eso es que debe haber una gran premura en nuestro corazón. Hermanos, ahora es el tiempo en que nosotros debemos comer y beber en abundancia para esos tiempos oscuros, para esos tiempos angustiosos, para esa crisis final. Les invito en esta mañana a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, y vamos a leer el versículo 2, el 10 y el 11. Nosotros hemos hablado recién de que tenemos que hacer provisión para esos tiempos. Ahora nosotros vamos a ver 55.2. ¿De qué debemos nutrirnos nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra provisión en este tiempo? 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? El Señor dice: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Leemos también el versículo 10 y el 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? ¿De qué tengo que alimentarme? De la palabra de Dios. Es ahora, hermano. Tenemos que aprovechar al máximo. Primeramente, Dios. Mi primer pensamiento, Dios a la mañana. Mi último pensamiento, Dios a la noche. Siempre Dios. La única manera de poder subsistir es estudiando la palabra de Dios, levantándonos muy temprano a la madrugada. Y no digamos que no se puede. Hacemos muchas cosas innecesarias y a veces lo más importante que nos va a retribuir en vida eterna, nosotros no lo hacemos. Jesús dice que se iba a orar al monte, siendo de mañana, muy temprano y aún muy oscuro. Él nos dio ejemplo. Eso es lo que exactamente nosotros tenemos que hacer. Orar muy de mañana. Primeramente orando, estudiando la palabra de Dios. Si es posible, con los niños, con la familia. Si no hay niños, con la esposa. Estudiar la palabra de Dios. Porque uno como esposo se convierte en sacerdote de la familia. Y la salvación de mi esposa depende de mí como sacerdote. La salvación de mis hijos depende de mí como sacerdote de la casa. Y es una gran responsabilidad. Orar en todo momento. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde muchos siervos del Señor no solamente oraban a la mañana, sino que también a la tarde y también lo hacían a la noche. Pero hoy los peligros han aumentado. Tenemos que orar constantemente. El apóstol Pablo dijo: orar sin cesar. Ahora nosotros sabemos por la palabra de Dios que este es el tiempo en que yo tengo que robustecer mi fe. Por decir de alguna manera, engordar mi fe y prepararme para esos tiempos. Pero ¿qué otra cosa tenemos que hacer? No solamente comer. Ya sabemos que nosotros tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Veamos lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo
usted me va a ayudar en esta mañana en este pensamiento. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, cuando uno es bautizado, ¿con qué nos bautizan a nosotros? Con agua. Está hablando de bautismo, ¿no? Y hay un bautismo verdadero. Hay muchos bautismos, pero los demás son falsos. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De qué está hablando ahora? Del Espíritu. Se nos dio a beber del mismo espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, pero también a la vez está hablando del agua. Porque el Espíritu Santo está simbolizado de muchas formas, de muchas maneras. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es estudiar la palabra de Dios. Pero también tenemos que beber de su Espíritu. Hacer provisión en nuestra vida espiritual del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. Ahora, hacer provisión. ¿Sabe qué animal hace provisión para enfrentar una gran crisis de 6 semanas? Hay un animal que hace provisión. El oso. ¿Camello? El camello, exactamente. El camello hace provisión para enfrentarse a la crisis de 6 semanas. 6 por 7, 42 días. Pero esa crisis, esa batalla, la tiene que librar ¿a dónde? En el desierto, en la soledad, donde no hay comida y donde no hay bebida. Por eso el camello, cuando está en el oasis, aprovecha de comer y de beber. Esa joroba que nosotros vemos no están de adorno, Dios no la hizo de adorno. Él tiene provisión, por eso es que puede aguantar 42 días sin comer y sin beber. Y no solamente eso, hermano, sino que puede soportar una carga de 250 kilos cuando él pesa 300 kilos. Estar con manos vacías en el desierto es una cosa, pero tener una carga en los lomos es otra cosa. Y él puede soportar esa crisis y puede salir airoso. ¿Por qué? Porque ha hecho provisión para enfrentar esa crisis. Es una parábola que hoy se está utilizando mucho, ¿no?, en el pueblo argentino. La parábola del camello. Y se la ve de diferentes puntos de vista a esta parábola. La parábola del camello. Que bien puede ser aplicada en esta mañana para cada uno de nosotros. Ser sabio como el camello, hacer provisión. Porque él sabe que si no hace abastecimiento y no hace provisión en su cuerpo, él va a ser uno más como tantos que mueren ahí en el desierto. Porque uno se tiene que enfrentar a la soledad del desierto. Y nosotros también nos vamos a enfrentar a la soledad del desierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra. Y no habrá intercesión, no habrá intercesor. Entonces quiere decir que nadie va a poder interceder por nosotros. Que nadie va a poder hacer nada por nosotros. Porque vamos a quedar totalmente solos. Por eso ahora es cuando yo tengo que hacer provisión para poder subsistir en el día de la prueba, en el tiempo de angustia. Dice que es un tiempo que la mente no puede imaginar. Si yo imagino que eso será lo peor, no he llegado a imaginar nada, porque será lo peor de lo peor de lo peor.
van a ser días que no están en la mente del hombre. Solamente cuando nosotros entremos en experiencia vamos a poder darnos cuenta. La sierva del Señor trata de describir de muchas maneras para que nosotros podamos entender. Ni ella misma puede describir ese tiempo. Solo dice que van a ser tiempos muy angustiosos y ella no se aparta de la palabra de Dios. Que no van a haber días en esta tierra como esos días. Ni habrá tampoco después de esos días. Se viene una gran persecución. Cuando Cristo sale del lugar santísimo, la puerta de gracia se cierra. Hay muchas cosas que comienzan a suceder. Por eso, antes de que se cierre la puerta de gracia, una de las cosas que va a suceder, el hermano Oscar estaba hablando el otro día, creo que era de la lluvia tardía, ¿no? ¿Y usted cree que la lluvia tardía va a venir sobre los impíos? No, viene sobre los santos. Por eso es que yo tengo que ser santo. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé cuándo se va a cerrar. Sí sé que dentro de poco se va a cerrar la puerta de gracia. Pero no está determinada la profecía escrita. Entonces yo tengo que hacer provisión ahora para que cuando se cierre la puerta de gracia no solamente yo sea sellado, porque también va a haber un sellamiento. Todas esas cosas van a suceder. El derramamiento de la lluvia temprana ya ha comenzado, pero estamos esperando la tardía. También nos vamos a ver colapsados en terribles conflictos, porque los juicios de Dios van a comenzar a ser descargados sobre esta tierra. Se va dando cuenta usted del cuadro que yo le estoy pintando en esta mañana acerca de los tiempos que nosotros vamos a vivir, los tiempos finales, el tiempo de angustia. Va a ser muy terrible, hermano. Vamos a leer también otros pasajes en el libro de Jeremías. Capítulo 30. Y vamos a leer desde el versículo 6 al 9. Aquí es donde se describe un poquito el tiempo de angustia, ¿no? Se describe un poco. Por eso Dios utilizó a su mensajera para ampliar, para hacer un comentario más amplio, para que nosotros podamos entender lo que va a ser el tiempo de angustia. Pero aquí es donde se habla del tiempo de angustia que nosotros vamos a tener que soportar en aquel día. Leo el versículo 6. Inquirid ahora. ¿Qué quiere decir inquirir? Indagar. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, ahora dice. Y mirad si el varón da a luz. ¿Usted ha visto que un hombre da a luz? Claro que no puede, porque Dios no lo ha hecho para eso. La función que cumple es la mujer. La mujer puede dar a luz. Pero acá está hablando de un varón, ¿no? Por eso dice, piensen, indaguen y preguntan. Y mirad si el varón da a luz. Claro que no puede dar a luz, pero está hablando de un dolor terrible. Solamente las que son mamás pueden saber de ese momento, del momento de parto. Nosotros los hombres no podemos. Podemos consolar, sí, pero no podemos tener esa experiencia. Solamente las madres tienen esa experiencia. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Esta es la descripción que está dando el profeta Jeremías, para que tengamos un poquito, también trata de alguna manera, ¿no?, de usar la mujer en parto.
cómo va a ser la realidad de aquellos días. Aún esto, hermano, aún esto que está describiendo el profeta Jeremías, va a ser nada, porque van a ser tiempos más dolorosos, más angustiosos de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Por eso es algo que la mente humana no lo puede percibir. Pero son tiempos muy peligrosos. El versículo 7. Cuán grande es aquel día. Dice, ¿no? Cuán grande es aquel día. No. Está queriendo decir, cuán terrible es aquel día. Tanto que no hay otro semejante, hablando del tiempo de angustia, ¿no? Que no hay otro semejante a él. Si nosotros por ahí podemos ver a través de imágenes lo que fue el periodo de persecución de los 1260 días, eso va a ser nada a lo que el pueblo de Dios va a experimentar en estos últimos días. Hay muchos que por ahí están diciendo y están predicando que Cristo antes de la gran tribulación va a venir a llevar a su pueblo. No, eso no es así. La gran persecución la vamos a experimentar nosotros como hijos de Dios. Jesús tuvo que pasar por ese momento de angustia y de dolor, porque Él también fue perseguido, Él también se quedó solo, y por momentos creyó que nadie estaba a su lado. Nosotros vamos a tener la misma experiencia de agonía que la que tuvo Cristo Jesús. Pero sí Dios dice que va a proteger a ese pueblo. ¿Y a quién va a proteger? A sus hijos que han hecho su voluntad, no a cualquiera. No a los impíos. Las plagas van a caer, pero no van a caer sobre los que han hecho la voluntad de Dios. Las plagas van a caer, las plagas que van a venir de parte de Dios no son para su pueblo, es para los impíos, para los que no pertenecen a su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿yo formo parte de ese pueblo? ¿Estoy formando parte de ese pueblo? Bueno, la Biblia es clara y dice quiénes son los que forman parte de ese pueblo, de ese remanente. ¿No? ¿Y alguno me puede ayudar? ¿Cómo es que dice ese versículo? 12:17 o 14:12. Y se llenó. Luego se llenó de ira cuando el resto descendientes de ella se guardan los mandamientos de Dios en la fe de Jesús. O sea que el pueblo de Dios es aquel que guarda los mandamientos de Dios. No unos cuantos, sino todos. Ese es el pueblo de Dios. Ahora, si yo estoy guardando todos los mandamientos del Señor, estoy obedeciendo a cada uno de ellos, puedo decir que formo parte del pueblo de Dios. ¿Y quién me va a decir que no? Si yo lo estoy haciendo. Claro que formo parte del pueblo de Dios. Ahora, si estoy abrazando solamente parte de la verdad bíblica, no puedo decir que formo parte del pueblo de Dios. Entonces, la persecución no es para los impíos, es para nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Porque el pueblo adventista nace de la profecía. Me gustaría tener un estudio con ustedes y mostrarles por la Biblia que esto ya estaba predicho por Dios, que se levantaría un pueblo. Esto no nació así porque tenía que nacer nada más. Para Dios no hay muchas iglesias. Para Dios solamente hay dos iglesias. Está el pueblo remanente y está el otro que no es pueblo. Está la iglesia falsa y está la iglesia verdadera. Está la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y está la otra iglesia que no guarda los mandamientos de Dios, que guarda solamente un fan por conveniencia. O sea que hay dos iglesias nada más. Y esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo es la que va a ser perseguida, y lo dice la palabra de Dios. Y muchos están diciendo que no, que la persecución es para los impíos. ¿Usted cree que Satanás se va a atacar a sí mismo? No, por supuesto. ¿A quién va a atacar? A los hijos de Dios, perfectamente. Entonces la persecución es para nosotros. Los tiempos angustiosos son para nosotros, porque es un periodo de prueba.
Por eso nosotros tenemos que estar preparados ahora, hermano. Antes de que Cristo venga, mucho antes de que Cristo venga, yo ya tengo que estar preparado. Si Cristo viniera ahora, yo tengo que estar preparado para irme ahora. Ahora tengo que estar preparado. Porque cuando se cierre la puerta de la gracia, ya no habrá oportunidad para nadie. ¿Por qué? Porque la puerta está cerrada. Porque el Espíritu Santo ya no va a estar sobre esta tierra. Mal haría yo en que presente sermones, muy bonito y todo lo que quiera, pero el Espíritu Santo ya no va a trabajar en usted. No lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque se habrá retirado. El tiempo de abastecimiento y de provisión es ahora y no mañana. Yo voy a finalizar, hermanos. Bueno, es importante, hermano. Quería dejar de lado la parábola de las 10 virgen. Pero esto ilustra la realidad de esos tiempos y del tiempo en que nosotros estamos viviendo. Hermano, yo les pregunto en esta mañana, dice Cristo, hablando de sí mismo, que él viene a buscar a su esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Les pregunto ahora, ¿él se casa acá en la tierra o ya viene casado del cielo? Para que podamos entender lo que estoy hablando. ¿Cómo, hermana? Ella viene a buscar a su esposa, dice. Y para venir a buscar a su esposa, ella tiene que haber estado casada. Ella tiene definida cuál es su esposa. Porque él va a venir a buscar a su esposa. No es que viene acá y después se casa en el cielo. Las bodas del Cordero no son en esta tierra, son en el cielo. Por eso nosotros tenemos que estar preparados ahora para que yo pueda ser parte de ese remanente y para que Él me pueda llevar al cielo. No piense tanto en la preparación de la segunda venida. Es cierto que tenemos que prepararnos, pero nosotros tenemos que ir más allá todavía. Tenemos que prepararnos antes de que la puerta de gracia se cierre. Porque usted podrá estar acá en la iglesia, igual que yo, predicando en esta mañana, podrá hacer obra misionera, estar orando, ayudando, pero si la puerta de la gracia se cerró y usted no arregló cuentas con el Señor, es en vano todo lo que está haciendo. ¿Me entiende lo que yo quiero decir? Es muy complejo tocar este tema, pero trato de hablar de una manera más llana, más lisa, más coloquial, más universal para que me puedan entender, teniendo en cuenta que también hay niños en esta mañana. Vamos al libro de Amós. Capítulo 8, vamos a leer el versículo 11 y 12. Ahora yo le quiero dar fundamento y para que usted entre en un razonamiento acerca de lo que yo le dije, que llegado el momento no va a haber palabra de Dios y no va a haber Espíritu Santo en la tierra. Eso no quiere decir que ya no vamos a poder encontrar un ejemplar como este. Solamente quiere decir que el Espíritu que contiene, porque esto no deja de ser ley, pero la ley tiene espíritu. Pero si esto se retira, ¿qué se puede hacer? Si el Espíritu Santo no obra y trabaja en nosotros, no se puede hacer más nada. Ahora lo vamos a leer acá en estos pasajes. Amós capítulo 8, leemos el versículo 11 y 12. Voy a tratar de leer de manera muy detenida. Que aquí vienen días, y nosotros sabemos que esos días todavía no han llegado. Dice Jehová el Señor,
¿Quién lo dice? Lo dice Jehová el Señor. No lo dice una iglesia, no lo dice un pastor, no lo dice un laico como yo. Lo dice el Señor. En los cuales enviaré hambre a la tierra. Ahora, ¿de qué hambre está hablando? ¿Del hambre físico, del hambre material o del hambre espiritual? Del hambre espiritual, dice el hermano. ¿Sí? Bien. En los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hay muchos que llegaron el momento cuando se acerquen esos tiempos difíciles, hay muchos que van a correr, ¿no? Hay muchos que fueron cristianos, que estuvieron en la iglesia y se apartaron, ¿no? Y después van a andar buscando errante la palabra del Señor de aquí para allá, del norte a sur, de oriente a occidente, y no la hallarán, dice la palabra del Señor. E irán, el versículo 12, errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Por eso le digo, hermanos, que usted no puede hacer provisión ya en el tiempo de la crisis final, porque ya no va a poder, porque la preparación comienza antes. Es ahora cuando yo tengo que comenzar a prepararme, a hacer reserva y a retener las reservas, para que cuando llegue ese día, yo pueda estar firme y pueda permanecer en la fe, porque no hay otra manera de poder estar firme. Y por último vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Ustedes ya saben que esto se encuentra en San Mateo capítulo 25. Cuando habla Jesús de esta parábola, se está refiriendo justamente a la iglesia. Porque dentro de la iglesia van a haber personas que están preparadas y otras que no están preparadas. Pero Dios quiere que todos puedan estar preparados. Pero sin embargo dice que van a haber personas descuidadas, que se van a preparar a medias, que va a haber una preparación a medias. Y que a último momento van a querer hacer provisión y no lo van a poder hacer. Y esto habla también acerca de la transformación de nuestro carácter. Porque nosotros no transformamos el carácter del día a la noche, o de la noche a la mañana. Es un proceso que dura toda la vida. Y les vuelvo a reiterar, y eso tiene que comenzar ahora, hoy mismo, no mañana. Hoy tiene que comenzar. Porque es un proceso que dura toda la vida. Por eso es que no se puede comprar a último momento. Porque ya no va a haber esa provisión que ahora nosotros tenemos. Esta abundancia que nosotros tenemos ahora, llamada palabra de Dios, no lo vamos a tener en ese momento. Comenzamos a leer desde el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Ve que es bíblico lo que yo le acabo de decir? Que Jesús ya viene casado. Salen a recibir al esposo, ¿verdad? Acá dice que salen a recibir al esposo. No es que están esperando a esta virgen, no están esperando a Jesús para casarse. Por eso Cristo ya viene casado. Ya viene a buscar a su esposa, a la iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora les pregunto,
¿Qué contienen las lámparas? Aceite, exactamente. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Bien. Ahora vamos a ver qué ha pasado con 5 de ellas. Porque acá dice que todos pertenecen a la iglesia, que todas eran adventistas, que todas eran vírgenes, que todas estaban esperando a su esposo. Pero ha pasado y ha sucedido algo muy tremendo con 5 de estas vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas o imprudentes. ¿Quiénes en este momento serían los imprudentes? Aquellos que no hacen provisión para esos días, para que cuando venga el esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es lo que dice la hermana, es lo que dice la hermana Paulina. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Eso qué quiere decir, hermano? A ver, ¿qué le está diciendo acá el Señor a través de estas palabras? Que estas lámparas, ¿cómo estaban? Estaban llenas de ¿qué? De aceite. Pero juntamente dice que había, ¿qué más? Tenían vasijas. Es decir, que tenían provisiones, tenían abastecimiento, para que eso no se les termine. ¿Y no será que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo? No solamente tener aceite en nuestra lámpara, sino también tener provisión en vasijas. Eso se llama ser prudente. Porque sabe que lo que está dentro del tanquecito de la lámpara se le puede terminar. Pero hicieron provisión en vasijas. Es decir, que tenían bastante aceite. Es decir, que estaban llenas del Espíritu Santo. Bien, versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas eran vírgenes, todas esperaban al esposo. Pero dice que todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué pasó luego? Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué había pasado con las insensatas? No habían hecho provisión y las lámparas se estaban apagando. Por eso le decía que el camello sabe que tiene que enfrentar una crisis de 42 días en el desierto y se abastece. Come y bebe en tiempo de paz, en tiempo de abundancia. Llegada la crisis, el camello puede salir airoso. Bueno, las insensatas no hicieron como estos camellos. Se conformaron con orar poquito. Se conformaron con leer poquito la palabra de Dios. Se conformaron solamente con dar un folleto cada 2 o 3 meses, nada más. No se preocuparon ni se afanaron por la obra misionera, por el trabajo misionero. Por eso que hace rato le he hablado de la importancia de poder adquirir libros para poder trabajar con aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Bueno, ya era tarde, ya no se podía comprar. Ya no se podía comprar. ¿Usted piensa que el camello va a ir a enfrentar la crisis al desierto y va a ir a especular al desierto para ver si hay agua y si hay comida?
No, hermano. El camello es un animal muy inteligente. Él sabe que hay una probabilidad del 100% que no puede encontrar agua y que no puede encontrar comida. Porque evidentemente en el desierto no hay comida. Recién entró la preocupación en las 5 vírgenes insensatas. Ahora le pregunto en esta mañana, ¿ustedes piensan que han podido entrar al reino de los cielos insensatas? No entraron. Pero el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. ¿Dónde quedaron las insensatas? En el intento de comprar. Afuera. Ya no había más tiempo. Eso es lo que quiere decir la sierva del Señor, que no hay más tiempo. Que el tiempo se está acabando. Que la puerta de la gracia se está cerrando. Ahora es el tiempo, hermano. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que hacer provisión ahora. Ahora yo tengo que orar lo más que pueda. No crea que por leer mucho la Biblia, estudiar la Biblia, por cantar himnos uno se convierte en fanático. No, hermano, es la vida del creyente. ¿Sabe qué hacía Jesús cuando estaba en conflictos y en grandes conflictos? Dice que no solamente oraba, sino que también entonaba cánticos de alabanza al Señor. El Espíritu Profecía dice que cuando Cristo cantaba, los pájaros callaban y hacían silencio. ¿Por qué? Porque la voz de Cristo es infinita y porque además Cristo creó a las aves del campo. Hacían silencio total. Y las grandes batallas que Jesús pudo librar fue a través de la alabanza. Por eso debemos cultivar el espíritu de alabanza. Y usted no tenga vergüenza, cante donde pueda. Yo a veces estoy en mi negocio y no tengo vergüenza. ¿No? Yo estoy cantando al Señor. Y no estoy cantando para adentro. Ni tampoco lo hago para que vean que yo soy un religioso. Lo hago porque amo a Dios. Y porque la alabanza también me nutre. No solamente, hermanos, canto, sino que también tengo mi culto personal. Porque sé que a veces cuando llego a la casa ya no tengo tiempo. Seguimos leyendo, hermano. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, abre. ¿Y qué había pasado? La puerta ya se había cerrado. Mas él, quien, Jesús, respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿No? Y esto está relacionado con otro pasaje de las Escrituras. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, ¿no? Como decía el hermano, he orado por tal persona y se ha sanado. En tu nombre hice esto o aquello. Y el Señor le dirá, no los conozco. Y no puede decir que los conoce porque no forman parte del pueblo de Dios. Han estado en la iglesia, han hecho las cosas a medios. Y el Señor nunca los pudo reconocer como sus hijos. Vamos por el versículo 13. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este último tiempo? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, estudiando un poquito acerca de esta realidad bíblica, hay una mala aplicación a veces de nosotros, de los adventistas, y tenemos un concepto equivocado y estamos enseñando un concepto equivocado al pueblo de Dios. Que esta parábola alude a la segunda venida de Cristo. Yo voy a tener otro estudio y lo voy a mostrar por la Biblia y por el espíritu de profecía que no refiere a la segunda venida de Cristo, sino que habla de la preparación antes del cierre de puerta de gracia. Por eso es importante leer esos libros, ¿no?
Porque hay muchas cosas acá, Dios ha arrojado más luz en ese libro. Que hace un comentario más amplio y nosotros podemos entender plenamente lo que Dios o lo que los profetas y apóstoles han querido decir en su momento. Por eso es importante tener contacto con esos libros. Quiero decirle que esto no alude a la segunda venida de Cristo, sino al cierre de puertas de gracia. Pero yo se lo voy a demostrar bíblicamente y se lo voy a demostrar por el espíritu de profecía. Y eso es lo que muchos de nosotros en Argentina estamos creyendo. Y si estamos creyendo esto, no estamos conociendo los tiempos. Y a veces por no conocer los tiempos, por no conocer la profecía, podemos llegar a perderlos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, esto refiere también a un hombre que yéndose lejos. ¿Y cuál fue ese hombre que se fue lejos? Jesús. ¿Y cuál fue los bienes que nos entregó? ¿Oro, plata? No. Esto, hermano. Esta joya nos entregó a nosotros. Y nos dejó el Espíritu Santo. Por eso en este último tiempo, hermano, nosotros tenemos que hacer provisión. Nutrirnos como esposos, lean la Biblia, oren, canten. Eso es un culto, hermano. Eso es un culto. Te cantas, ora, lee la Biblia, eso es un culto. No hay tanto protocolo para hacer un culto y para adorar a Dios. En cualquier parte, en cualquier lugar se puede adorar a Dios. Hermano, Cristo viene pronto y debemos prepararnos. Debemos estar limpios de toda contaminación. Algunos por ahí no están en plena armonía con los testimonios, con los escritos de Elena G. de White. No creen. No lo toman como que es palabra de Dios. Ahora usted en la Biblia no ha encontrado un pasaje donde diga que no se debe fumar, o usted ha encontrado un pasaje. Claro que no, cuando nosotros aplicamos el principio de la Biblia, nos damos cuenta que la sierva del Señor no está equivocada. Ahora dice que nosotros debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Ustedes piensan que yo estaría honrando a Dios si agarro un cigarro y puedo fumar? No. Porque no solamente me hago daño a mí mismo, no solamente me contamino, no solamente contamino el templo del Espíritu Santo a través de un cigarro, a través de una cerveza, lo que sea. Porque eso no es honrar a Dios. Pero sí ella aplica los principios y podemos darnos cuenta de lo que Jesús quiso decir en tal y en tal ocasión. Debemos estar purificados, hermano. Esperemos al Señor, buscando a Dios en oración y a través del estudio de la palabra de Dios. Y cantando siempre. Cantando siempre. Yo en mi casa tengo por costumbre, lo dejo al celular ahí y ahí están, ¿no?, los himnos. Si es posible, todo el día canto en mi casa. Y no lo hago un día, lo hago siempre. Porque esa debe ser una costumbre, debe ser un hábito de vida que el Señor nos permite.